Bienvenidos a nuestro podcast de Agile and Go. Agilidad con calidad. Hola, ¿cómo están? Sé que ha pasado mucho tiempo, les pido disculpas. Hubo uno que otro impasse por ahí que no me permitió poder hacer este podcast antes, pero ya estamos de vuelta. Y gracias a eso me puse a hacer este podcast para poder contarles un poco cómo estuvo Ágiles Perú 2023. Lo primero que voy a hacer es aprovechar de responder con este podcast, quizás con todo lo que voy a explicar en él, un poco a la pregunta de Carolina Coppola, que me hizo una consulta por Instagram y que se la debía, y la verdad es que su historia la perdí, entonces no lo pude contestar. Ella preguntaba sobre las cosas o los aprendizajes que se lograron en los talleres y todo esto durante el periodo de Ágiles. Y la verdad es que aprendí mucho. Eh, ¿Podría haber aprendido más? Sí, pero habían veces en que no pudimos entrar a algunos talleres o algunas charlas porque estaba el aforo completo. Y había una ley por parte del equipo de Ágiles que decía que si se completaba el aforo no podía entrar más personas y tenía que haber una cierta cantidad de pie. Entonces eso nos provocaba que muchas veces no pudiésemos entrar a ciertas charlas. Así que ojalá hubiera podido ir a más, pero la verdad estuvo súper bueno. Hubo dos keynotes súper interesantes, ambos bastante disruptivos. Yo estuve muy de acuerdo con lo que hablaron, la verdad es que también me encuentro bastante disruptiva a veces para hablar. Y la primera de ellas habló sobre temas tan interesantes como Business Agility, pero desde un punto de vista distinto, un punto de vista donde hablaba sobre la importancia de todo el proceso de la empresa de poder mejorar para que la cultura pudiese hacer que la agilidad de verdad sea algo que perdurara en el tiempo. Por otro lado, estuvo el segundo keynote. De los 3 días, hubo un solo día que hubo charla en un escenario de varias personas. Y el tercer día estuvo este tercer keynote que habló más sobre lo que es el desarrollo ágil y ciertos mitos que existían con respecto al desarrollo ágil y principalmente a hacer entender que cuando nosotros trabajamos en agilidad hay que ser muy buenos en lo que hacemos y hay que entender que no necesariamente hacer TDD nos hace ágiles. El video de él está grabado, está en YouTube, ya les voy a dar esa sorpresa. Eh, la verdad es que siento que fueron muy buenos los dos keynotes. Eh, de la mano de esto, bueno, Perú hizo unos bailes muy lindos durante todas las introducciones. Eh, Estuvo muy, muy bonito. Y por otro lado, siento que con la pregunta de Caro yo creo que aprendí bastante. Sentí que esta vez hubo buenas charlas y buenos talleres como muy provechosos donde pudieras aprender bastante. Yo fui a un taller de métricas de Johan Páez, súper interesante. Nos enseñó cómo trabajar un informe ejecutivo a través de métricas y la verdad es que aprendí un montón. De hecho, yo me traje este papelito, acá lo tengo conmigo, con todas las métricas que hicimos. Trabajamos con Antonio, con Jorge Abad, un montón de personas, Carlos Medina. Estuvimos todos juntos trabajando. Eh, la verdad fue súper interesante. De hecho, tengo que recopilar esta información y poder manejarla de alguna forma para poder procesarla más. Por otro lado, también fui a un taller con Iván González, quien ya está confirmado que es la próxima persona que voy a entrevistar en el podcast. Eh, Iván González es una persona bastante experta en temas de Kanban. De hecho, esa fue la conversación con la que partimos. Hizo un taller súper entretenido, un taller que nos permitió como entender el trabajo en equipo a través de una herramienta que es visual, muy entretenida. Eh, Eso lo va a contar más él en el podcast, porque ahí vamos a hablar también de cómo le fue a él en Ágiles Perú, además de hablar de Kanban. Y bueno, finalmente, aparte de eso, tuve un taller que se llamaba Masterchef. ¿Qué taller más entretenido? O sea,
Era un taller donde nos enseñaron a trabajar en equipo, donde teníamos dos chefs en dos extremos de una sala y cada uno tenía un auxiliar. Éramos del mismo equipo y entre medio había tres meseros y un sommelier. Y la idea era que uno de los chefs hiciera un plato con un montón de galletas, gomitas, dulces, y se transmitiera con el auxiliar a través del mesero al otro chef, para que el chef y el auxiliar pudieran crear este mismo plato duplicado al otro lado. La verdad no estuvimos tan mal. Bueno, también tuvimos que crearle la ropa a los chefs. Sacamos tercer lugar. Estuvo súper bueno. Y sacamos segundo lugar en los platos. Pero era muy interesante, y acá está el punto de lo que yo aprendí, porque primero hicimos un plato todo perfecto, y en este plato expresábamos la forma de las galletas de maneras muy distintas. De hecho, tenía un dulce que era un chupetín para muchos, chupetina para otros. Para mí era un koyak. Entonces teníamos un problema de comunicación, en especial yo, porque yo era la única chilena y yo era la única que de verdad no conocía casi ninguna de las galletas. La única que conocí fue la Frac, porque es chilena. Pero las otras, los nombres que les tenía, eran muy distintos a los míos. Así que hicimos este primer esfuerzo sin mucho entender ni mucho saber qué era lo que iba a pasar, porque no sabíamos que había los platos ni nada. Creamos una cara y funcionó bastante bien, bastante decente. Y cuando llegó la segunda vez, nos pusimos de acuerdo, empezamos a hablar, hicimos una retrospectiva, conversamos, nos pusimos de acuerdo en los nombres de las galletas y qué galletas íbamos a utilizar para poder trabajar el siguiente sprint, por así decirlo. Ocurrió que hicimos una cara de nuevo muy seria, con bigotes y cosas, y de pronto pasó uno de los chicos del grupo de los que estaban haciendo esta actividad y nos dice, qué lindo, espera nomás que pase Buca. Y yo no le entendí, de verdad, ninguno de los dos con el chef nos miramos así como, ¿qué querrá decir? Y claro, nosotros estábamos todos coordinados, nuestros meseros súper enfocados en lo que íbamos a hacer. Se devuelve este chico y dice, hola, yo soy Buca, y toma nuestro plato y lo desordena entero. Nos dimos cuenta de lo complicado que fue tratar de expresar algo cuando no tenía forma. No había forma de explicarlo. Nos salió bastante bien, pero fue una actividad que te permitió poder entender cómo la comunicación, los acuerdos de trabajo,